150.000 millones de euros quiere conseguir von der Leyen para hacer una historia, un plan histórico. Hablan siempre de históricos y aquí lo de histórico, pero bueno, un histórico plan de defensa. La idea es que con el argumento de que hay que ayudar a Ucrania, pero sin dejar soldados ahí, nos rearmemos. Y Pedro Sánchez ha matizado algo que hasta ahora negaba. Decía que, bueno, que estamos en torno al 1 y pico %, casi el 2. Ahora ya ha dicho claramente que vamos a llegar al 2, pero dentro de 4 años o 5. Es decir, que lo arrienda a quien venga en el próximo gobierno, porque esto lo haremos el último año. Este año no creo que compren más armas. ¿Cómo valoráis la configuración ahora mismo armamentística de Europa que están planteando? ¿Es útil? ¿Sería una competencia a Trump? ¿Serviría para defendernos o para nada? Con las mascarillas hemos visto todo lo que nos han chorizado. ¿Puede ser que haya también aquí que controlar mucho más los contratos? Va a ser que va a haber que controlar también los contratos. Y bueno, yo creo que llegamos tarde. Yo creo que llegamos tarde en Europa con este rearme que se está hablando ahora. Y bueno, es importante también pues tener nuestras defensas seguras en toda Europa, en España también. Pero bueno, que lo tenemos complicado, ¿eh? Igual llegamos un poquito tarde, ¿eh? Desde mi opinión. Hombre, yo lo que os querría decir es que, vamos a ver, esa especie de vasallaje que tiene Europa respecto a Estados Unidos, que viene desde la época del Plan Marshall, a lo mejor hay que corregirlo. Es decir, que ha sido una posición cómoda por parte de los europeos, es decir, no tenemos a los marines que como sea algo vienen, y eso tampoco es lógico, ¿no? Es cierto que durante la Guerra Fría le interesaba a Estados Unidos precisamente porque los europeos eran un poco un escudo contra el tema de los soviéticos, ¿no? Y eso pues, quedó bien hasta los años 70. Pero claro, luego ya empezamos a cambiar las cosas, ¿no? Está claro que cuesta mucho mantener una industria de defensa, Estados Unidos lo sabe, los países europeos, muchas veces presionados por movimientos internos, movimientos tipo woke y demás, pues han seguido olvidando la defensa. Y es que lo que no podemos hacer es que si algún día nos invadiera Marruecos, por ejemplo, es que hay una semana de guerra a Madrid, porque eso no tiene ningún sentido. Pero si nos invade Marruecos o Argelia, ¿Francia nos defendería? No, ahí vamos, porque estamos en los Estados Unidos de Europa, no estamos en los Estados Unidos de Europa. Entonces, yo sí que creo en un ejército europeo, no en ejércitos individuales. Sería mucho más barato un ejército europeo que estratégicamente se estableciera en diferentes plazas, en diferentes lugares para defender Europa, no países concretos, y que al final, oye, pues nos desentendiéramos un poco de Estados Unidos, seguiríamos en la OTAN, si es que la OTAN vuelve a tener sentido, pero yo desde luego os lo digo, o sea, así no podemos seguir. No podemos depender de que una persona populista tipo Trump nos diga, y como se invada Putin, que os den. Ese planteamiento no es racional. Bueno, y lo que hay también, evidentemente, es una falta de previsión y una haberle visto ahora las orejitas al lobo y entonces ahora corre corriendo, ¿no? Corre corriendo, 800.000 millones, creo que ha anunciado von der Leyen, para el tema del rearme. Yo lo he escrito hace un ratito en un tweet que ha venido a la cabeza en una idea de un post. Me parece un poco rancio el pensamiento, ¿no? Pero yo creo que tiene una carga de profundidad importante. Europa, antes que rearmarse militarmente, necesita rearmarse moralmente. Hacer un ejercicio también de decir qué ha pasado para que hayamos llegado a donde hemos llegado. Y es que en este momento existe el imperio, ahora se habla de nuevo de los imperios, y es verdad, está el imperio estadounidense, norteamericano, está el imperio ruso, el imperio chino, pero no hemos sido capaces de crear un imperio europeo moderno y nuevo, donde efectivamente debiéramos tener hace ya tiempo previsto el área de defensa, ¿no? Ese euroejército para hacer válido aquel célebre si dispatchen para bellum, si quieres la paz, estate siempre prevenido para la guerra. Porque ¿qué pasa si mañana, y nadie puede decir que eso no vaya a ocurrir, porque este señor lo primero que se le ocurre va y lo hace y lo suelta, Estados Unidos dice que se va de la OTAN? Nadie daba por hecho que en un momento dado el Reino Unido fuera capaz de irse de la Unión Europea y se fue. Pero imagínate que los americanos dicen, no, en España no queremos saber nada de la OTAN, buscaros la vida. ¿Qué hacemos en España con las bases de utilización conjunta? La base de Morón, la base de Rota. ¿De qué manera podemos organizar entre 27 países, cada uno de su padre y de su madre, un ejército común, que no sea el ejército de Pancho Villa? Pues claro, se trata de empezar a gastar. No, esto no es una fiesta de pijamas, una cena de amigos, de venga, yo pongo los tanques, yo pongo misiles, oye, encárgate tú de los fusiles de asalto. No, esto no se hace en 15 días, ni se hace en un año, ni se hace en 2. Esto es un plan a medio, largo plazo, mínimo 10, 15 años, para realmente conformar un ejército creíble, ¿no? Bien organizado, bien armado,
que sea lo que Europa necesitaría tener desde hace ya bastante tiempo. Pero igual en 10 años Putin se ha jubilado y ya no hace falta esto. Por eso digo que yo creo que están partidos de la risa en este momento, sinceramente. Lo decía irónicamente, que Carmen miraba así, digo lo de que se jubile Putin, que yo creo que si no lo echan, se queda hasta que muera. Este se queda aquí hasta que se muera, como dices tú. Jubilarse yo creo que no se jubila siquiera. Yo lo que quisiera deciros es que plantearos una situación hipotética dentro de unos meses. Se llega a unos acuerdos en Ucrania, una paz que seguramente perjudicará a los ucranianos, y inmediatamente Putin agarra e invade Transnistria. Y los moldavos, que evidentemente tienen mucha menos fuerza que los ucranianos, se tienen que rendir. ¿Qué haríamos en Europa? Esa es la pregunta. Claro, porque no son ni de la Unión, ni de la OTAN, ni nada. Están ahí solos. Claro. Es verdad, alguien me dijo que cuando se firmó el tratado en su momento, cuando cayó el muro, alguien me dice que con la perestroika se firmó algo así como que la OTAN no se expandiría más allá de las tierras que tenemos ahora y por tanto nunca llegaría a absorber países, como en este caso Ucrania, países que habían sido de la órbita rusa. No sé si eso es verdad o no y por tanto Rusia lo considera un incumplimiento de contrato, eso no lo sé. No lo sé, pero yo sí sé que en el año 1937 el señor Hitler en el Anschluss invadió Austria y dijo, me quedo aquí nada más. Luego, el año 38 invadió los Sudetes, antigua Bohemia y Moravia, y bueno, me quedo aquí tal. Y luego el siguiente fue a Polonia. La pregunta es, yo no sé qué diferencias hay entre el señor Hitler y el señor Putin. Bueno, hay una cosa que ha dicho Vance, el intrépido, que casi tiene más peligro que Trump, porque es bastante más hiriente muchas veces en la forma de decir y hacer las cosas, ¿no? O sea, porque tiene un fondo mucho más elaborado y a veces, como digo, más hiriente. Pues Vance ha dicho una cosa que yo creo que en el fondo es una forma muy clara de decir, allí donde estemos nosotros, que no se preocupen, que no va a pasar nada. Es decir, la mejor garantía de que Ucrania no va a ser invadida nuevamente es que Estados Unidos tenga allí intereses económicos, en este caso con las famosas tierras raras, ¿no? Aquí lo que ha pasado también es que, hablando de distancias, no se puede ser frívolo, si me permitís un momento. Esto de la OTAN ha sido al final, igual que la Unión Europea, un poco como el Festival de Eurovisión. Cada año hay países nuevos que no sabes de dónde han salido, ¿me entiendes? Y que lo que era una cosita un poquito más íntima, más familiar, de una serie de países que compartían más o menos unos intereses comunes y demás, de momento se ha ido un poquito de madre, ¿no? Yo no voy a justificar jamás la invasión ni de Ucrania ni de ningún territorio soberano, pero yo entiendo la preocupación en un momento dado de un país como Rusia, viendo en sus propias fronteras, en el caso de que Ucrania hubiese entrase en la OTAN, lo que es tener lo que es una asociación mundial de países unidos para defenderse, ¿no? Sobre todo con la desaparición ya del Pacto de Varsovia. Y claro, muchas veces te preguntas, dentro de lo que fue la caída del muro de Berlín, lo que fueron la llegada, la erupción de las democracias, entre comillas, a los países del este, el Pacto de Varsovia desaparece, pero no la OTAN. Pasa que ahí, yo imagino que el pacto, no sé si está escrito o no, pero lo que se entendía es que había como una franja de países no alineados, que eran como una especie de frontera natural entre lo que es Rusia y sus satélites y lo que es la OTAN, ¿no? Y ahí tendrían que estar, pues como decís, Moldavia, Ucrania, todos los países, no sé, todos los que están justo con la frontera con Rusia. Claro, si te metes ahí, o si él se mete aquí, ¿quién los defiende? Porque estos están en tierra de nadie. Sí, sí. Pues Europa igual se pone a crear pues burocracia normativa y el ejército no va a tener, con lo cual soluciones, no sé, como no pidan ayuda a otros países, a Estados Unidos, es que lo tenemos muy complicado, ¿eh? Claro. Es complicado porque no estamos preparados simplemente y podemos hacer muchas cumbres, asambleas, pero es como que al final no fructifica nada, como que no se hace nada y se ve a muy largo plazo 150.000 millones que pone Europa y el resto que lo pongan los estados, pero bueno, venga, que no va a haber límite de gasto, que aquí, venga, no pasa nada. Pero eso, Miguel, es un peligro todo esto del dinero, ¿eh? Sí, claro, porque al final Europa está súper endeudada y no digamos España, ¿no? Entonces, eso de crear dinero con el de litro en el Banco Central Europeo pues queda muy bien, pero al final eso llega momentos, lo hemos visto a lo largo de la historia, que cuando una moneda se adultera, al final la ley de Keynesian funciona y la gente dice cuidado con el euro. De hecho, el dólar sigue siendo la gran moneda mundial. O sea, vamos a ser realistas, ¿eh? O sea, eso no vale. Eso de emito todo el dinero que quiera y ya está, pues depende de los gestores de carteras internacionales, que también son multinacionales y que ellos invierten en aquellos países, no se consideran más serios y que llevan una política más razonable, una comunidad de estados que ni siquiera están unidos, que no tienen armonización fiscal, que al final tenemos ahí metidas a la zorra en el gallinero, como el caso de Orbán y demás. Cuidado.
hay que ser realistas, Europa ahora mismo no es un sitio en el que un inversor lo tenga nada claro, ¿no? Y sobre todo, vamos a ser realistas, todavía sigue existiendo un imperio, es el imperio ruso. Me da lo mismo el zar Alejandro o el zar Nicolás, me da lo mismo Stalin, que me da lo mismo Putin. Siguen siendo un imperio. Y la gente rusa, desde los Mujik hasta ahora, siguen asumiendo que ellos tienen que hacer lo que diga el jefe, como los musulmanes hacen lo que le diga el califa. La primavera árabe fracasó hace 12 o 13 años, algo en Túnez. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la gente está acostumbrada a tener califa y ya está. Eso de la democracia lo tenemos unos cuantos países y a veces hasta nos cuesta. Así que yo, sinceramente, mientras exista el imperio ruso y personas con la mentalidad de Putin, yo tendría más que cuidado.